Buenas tardes, jóvenes. Buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase sobre la materia de base de datos. Vamos a continuar viendo el tema referente a llevar a cabo un esquema de distribución, para lo cual vamos a utilizar la fragmentación como un mecanismo que nos permite optimizar los tiempos de respuestas. Bien, estoy mostrando una de las diapositivas con las que estábamos viendo el día de ayer. ¿A qué se refiere la fragmentación? Ya habíamos comentado que en el caso de una fragmentación simétrica referente a que cada fragmento va a tener, en la medida de lo posible, el mismo número de renglones, pues vamos a aplicar la técnica round robin. Ya habíamos mencionado que una de las ventajas que nos permite la fragmentación precisamente es balancear la carga de trabajo, lo cual se refleja en que los tiempos de respuesta de las aplicaciones son más rápidos. Sin embargo, lo que nos ha faltado comentar acerca de la técnica round robin es en qué situación es conveniente aplicarla, ya que debemos recordar que podríamos llevar a cabo una separación de las filas en base a una condición. Sin embargo, los fragmentos no van a crecer en la misma medida en cuanto al número de filas que van a contener. Por lo cual, nos convendría aplicar una fragmentación round robin cuando las características que de las aplicaciones que están utilizando, obviamente, un tipo de base de datos, son a las de una toma de decisiones. Recordemos que en un ambiente de toma de decisiones, pues las tablas son accesadas de manera secuencial, ya que tienen que hacer sumarizaciones o hacer exploraciones complejas a través de consultas de minería de datos. También en un momento determinado, pues al la tabla estar dividida de manera similar, esto obliga a que ya sea por una actualización o por una consulta, se tenga que recuperar completamente, lo cual significa que si hay 4 fragmentos, pues tendríamos que ir específicamente a todas las localidades donde están estos 4 fragmentos para poder recuperar esa tabla. Estoy ahora mostrando lo que habíamos visto el día de ayer, ¿no? Tenemos un esquema de distribución donde la tabla está dividida en 4 fragmentos, entonces necesariamente para poderla actualizar o consultar, se tiene que volver a unir, lo que significa que todos los recursos que están en la arquitectura de un sistema distribuido, pues van a intervenir en procesarla de manera paralela, dependiendo de lo que contenga cada servidor. En otras palabras, pues nos va a permitir mejorar un tiempo de respuesta porque todos los recursos disponibles podrían trabajar de manera simultánea sobre la tabla. Obviamente, cada localidad con la parte que le corresponda. Es a lo que nos estamos refiriendo en esta parte, ¿no? Cuando la tabla tiene que ser actualizada a detalle continuamente o consultada, pues nos conviene que todos los recursos disponibles sean utilizados, ya que es mejor que varias manos trabajen en lugar de solamente una o algunas. Entonces, esto nos permite mejorar el tiempo de respuesta. Entonces, debemos de recordar esto cuando decidamos fragmentar una tabla por el método round robin. Recordando también que únicamente podemos establecer fragmentación si las plataformas, es decir, si los manejadores de base de datos son los mismos, ya que van a establecerlo a un nivel de detalle
interno. Bien. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda con respecto a esto, jóvenes. Entonces, si estamos en un ambiente de toma de decisiones, pues nos conviene fragmentar round robin. Sin embargo, si estamos aún en un ambiente diferente como es ambiente de procesamiento de transacciones en línea, pues aquí el detalle sería que la tabla tiene que ser utilizada constantemente. Entonces también podríamos aplicar fragmentación round robin porque todos los recursos estarían trabajando sobre la tabla, es decir, de manera paralela con cada fragmento que tenga que ser intervenido para poder desarrollar una consulta o una actualización. Bueno, vamos a continuar ahora viendo el otro tipo de fragmentación llamado por expresión, recordando que los fragmentos aquí no crecen o no contienen el mismo número de fila en la medida que se van haciendo las inserciones. Y esto es debido a que hay una condición que dirige el fragmento, es decir, que dirige la fila hacia el fragmento que le corresponda, en la cual pues obviamente cumple la condición. Para esto vamos a poder utilizar los operadores válidos relacionales, mayor, menor, mayor, igual, menor, igual. También el comando in o between, que nos permite establecer rangos entre dos límites inferiores y superiores. Vamos a poder utilizar la sentencia and u or para hacer esta expresión más compleja. Y bueno, aquí la idea es que cuando vienen los inserts, obviamente se van a dirigir a cada fragmento. Pero a diferencia de la fragmentación round robin, aquí no hay un algoritmo hash que indique el número de fragmento, sino tendría que ser evaluada una expresión para que si se cumple la expresión, corresponderá al fragmento asignado a la condición que cumpla. Tenemos un ejemplo donde estamos creando una tabla con una llave automática y una columna tipo carácter de longitud 20. Ahora cambiamos la sentencia fragment by por expresión y a continuación vendrían las condiciones asociadas a cada dev space, recordando que un dev space es un agrupamiento de almacenamiento físico que ya ha sido configurado previamente para poder establecer uno de los n fragmentos que van a intervenir en el mantenimiento de la tabla. Entonces, nuestra primera condición sería que la etiqueta columna 1, que sería la llave primaria, si es menor o igual a 100, las filas se dirigirían hacia el DevSpace 1, que corresponde al fragmento 1. Si la llave primaria es mayor a 100, pero menor a 500, se almacenarían las filas en el DevSpace 2. Y también hay un comando que no es recomendable que se utilice, que es el reminder. Este se asocia a cualquier fragmento, estableciendo que cualquiera de las expresiones anteriores a cuando ponemos la sentencia reminder, si no se cumple, la fila que se está insertando en ese momento se dirigirá hacia el fragmento asociado, que en este caso correspondería al DevSpace 3, es decir, al tercer fragmento. ¿Por qué no es recomendable utilizar el reminder? Debido a que cuando se tiene que recuperar una fila por un select o un update o un delete, al utilizar el comando reminder, lo que hace el manejador es asegurarse que esa fila que va a ser procesada primero se encuentre en el DevSpace 3, es decir, porque probablemente la expresión en ese momento no se cumplió, siempre habrá que dirigirse al fragmento 3 y después buscar el fragmento donde cumpla con la sentencia establecida en la expresión,
que corresponderá al valor que en ese momento tenga la columna 1, ¿sí? Pero eso ocasiona que siempre que haya un fragmento asociado a Reminder se tenga que visitar. Y esto obviamente va a repercutir en tiempo, ya que perdería tiempo en visitar ese fragmento, aún sabiendo que no va a haber ningún resultado, pero por seguridad el manejador tendría que asegurar ello. Es por esa razón que no se debe utilizar el comando reminder. Sin embargo, se tiene la opción, ya que si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, pues esa fila no podría ser insertada, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos la necesidad de que para poder utilizar la técnica de fragmentación por expresión, debemos de tener la certeza que las condiciones que se pongan siempre nos van a dirigir a un fragmento específico. Es decir, que no hay una situación donde no se cumpla una de las sentencias que pongamos como expresión de evaluación para dirigir la fila hacia el fragmento que corresponda. ¿Sí? Eso es muy importante. Y si recuerdan, vamos a regresarnos un poquito a cuándo utilizar round robin. Nos dice que el método round robin puede ser utilizado cuando el acceso a los datos, cuando no se tenga una condición que permita separar a los renglones en las filas. Es decir, obvio que si no tenemos una condición, que en este caso sería la fragmentación por expresión que pueda dirigir a cada fila a un fragmento específico, pues tendríamos que utilizar la técnica round robin, ya que no hay una condición que permita dirigir las filas hacia los fragmentos correspondientes para hacer una separación por fragmentación. Y, sin embargo, bueno, existe el comando reminder en el caso de que no se pueda cumplir. Entonces, en la diapositiva que estamos viendo, es obvio que si la llave en ese momento vale 240, irá al fragmento 1, donde la condición es que sea menor o igual a 100. Perdón, aquí la llave debería ser no 240, sino 40 para que pueda dirigirse al fragmento 1. Ya en el caso del segundo insert, que es 220, sí está dentro del rango de entre 100 y 500. Y el tercer insert, donde la llave vale 800, pues sería enviado hacia el fragmento donde está asociado el reminder, porque no se cumple ninguna de las dos condiciones. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño error en el primer insert. En lugar de decir 240, debe ser 40. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? No, por mi parte, no, profesor. Bueno, ahora lo que necesitaríamos entender es, obviamente, qué ventajas tiene aplicar una fragmentación por expresión. Y veamos aquí. Pues en principio, como tenemos una condición para poder ir hacia una localidad específicamente, ya se pueden saltar muchos fragmentos. Es decir, si tenemos 4 fragmentos, nada más se visitaría una localidad en donde se encuentra el fragmento que cumpla con la condición, ¿sí? Ya que no es necesario que se exploren los demás. Situación que no ocurre con la fragmentación round robin. En la fragmentación round robin tienen que ser accesados todos los fragmentos porque la tabla se tiene que reconstruir, ya que las filas se dirigieron de manera aleatoria hacia los fragmentos en que se dividió la tabla, pero no hay una condición que nos permita dirigirnos de manera específica a uno de ellos. Por lo tanto,
Una ventaja que tiene la fragmentación por expresión es que la tabla puede ser separada para soportar una estrategia particular de almacenamiento. Por ejemplo, si tenemos 3 sucursales, pues podemos hacer que la tabla que vamos a fragmentar se divide en 3 fragmentos, tomando como base el valor referenciado a la sucursal. Y esto también nos llevaría a que cuando necesitaríamos llevar a cabo un proceso como determinar el saldo final de ventas en esa sucursal, pues solamente están los datos que se necesitan para hacer esa parte del proceso. Es decir, no tenemos que involucrar a los datos de las otras 2 sucursales porque nos estamos abocando solamente a una en particular. También se tiene la ventaja que en un momento determinado los usuarios que accedan a esta tabla pues pueden tener privilegios a nivel fragmento. O sea, no van a poder ver los datos de las otras sucursales. Y finalmente, la distribución de los datos puede ser creada para establecer una estrategia de acceso. Esto se refiere precisamente a que al saber la condición base de poder separar la información, todos los procesos pues nada más se dirigirían específicamente a una localidad para poder procesar la información que corresponda a esa localidad, que en este caso sería por sucursal, y no se tienen que involucrar a las demás localidades que no van a intervenir en el procesamiento de la información. Entonces, son de las ventajas que permite la fragmentación por expresión, por lo cual tenemos aquí unas conclusiones, ¿no? Al tener una expresión que nos permita dirigirnos específicamente, pues es algo que nos evita recorrer toda la tabla. Por lo tanto, el método preferentemente de acceso en una fragmentación por expresión es el acceso directo. Y recordamos que cuando las tablas son accesadas de manera directa, es cuando estamos hablando de un ambiente o de un tipo de base de datos cuyas aplicaciones están soportando un procesamiento de transacciones en línea, ¿sí? Un ambiente LTP que corresponde normalmente a las bases de datos operativas. Entonces, eso lo debemos tener presente, que siempre que nuestras aplicaciones accedan a las tablas de manera preferentemente a través de llaves o a través de índices, pues nos conviene aplicar una fragmentación por expresión porque esa condición nos va a permitir ir específicamente a solamente una parte de toda la tabla que está siendo administrada por una localidad. Y regresando al ejemplo de ayer, ahora sí toma sentido cuando la pregunta que nos indica qué método de fragmentación utilizaría para la tabla que estamos fragmentando, que sería la tabla ítems, y entonces analizando las estadísticas que nos dio el gestor, que mencionamos que es un monitor, pues cuando el tipo de exploración preferentemente es directo, es cuando nos conviene llevar a cabo la fragmentación por expresión. Si aquí en las mayorías de las características que utilizan las aplicaciones que queremos optimizar el acceso fuera secuencial, pues tendríamos que proponer la fragmentación round robin en lugar de la fragmentación por expresión. Pero para el ejemplo que hemos estado viendo desde el día de ayer, el método preferentemente de acceso es directo, por lo tanto, la fragmentación recomendable es la fragmentación por expresión. ¿Alguna duda al respecto, jóvenes? De mi parte no, profe. Bueno, y obviamente como estamos utilizando una fragmentación por expresión, nos dice, bueno,
si la vamos a utilizar, qué columna base se utilizaría para formalizar la expresión y dirigir la fragmentación. Aquí lo que estamos asumiendo es que esta tabla ítem viene siendo el detalle de venta, ¿no? El detalle de los artículos que están vendiendo en un modelo de negocio de ventas. Y bueno, retomando un poco, a lo mejor si recuerdan la base de datos Norwin que utilizamos en la parte de taller, pues podíamos agrupar por regiones el proceso de venta. Entonces estamos asumiendo que a través de la columna región podríamos nosotros dirigir la fragmentación en 4 fragmentos para 4 espacios físicos, indicando que si la región asociada al producto vendido es norte, sur, este o oeste, pues será hacia el fragmento que le corresponda, ¿no? Y eso es recordando un poco que Norwin establecía 4 regiones. Si ese es el caso, pues podríamos correlacionar el detalle de venta hasta saber el producto en qué región se llevó a cabo la venta. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí, profesor. Bien. Y obviamente el valor Sí, de profe. región no va... a ver, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien va a preguntar algo? No. Bueno. Aquí el valor de región no está en la tabla ítem, pero el modelo nos permite correlacionar, es decir, que ítem se intersecte con la cabecera de la orden y a su vez la cabecera de la orden se puede intersectar con el empleado y el empleado finalmente corresponde a una región, por lo tanto, a través del empleado que vendió el producto, podríamos saber a qué región le corresponde ese producto en el detalle de venta para que ese elemento se dirija a uno de los 4 fragmentos. Bien, la última pregunta con respecto a la fragmentación por expresión corresponde a que si también podemos fragmentar los índices para la tabla que estamos fragmentando. La respuesta sería sí. Y aquí lo vamos a ver gráficamente, ¿no? Sabemos que el archivo de datos se complementa con el archivo de índices. Entonces, ¿por qué también debemos separar el archivo de índices? Porque como el método preferentemente es vía llave primaria o índice alterno, pues si cada localidad tiene los datos junto con la parte que le corresponde a su algoritmo binario para poder utilizar el método de acceso directo, pues nada más necesita visitar una localidad. Si el archivo de índices está en solo una localidad, pues entonces en el caso del fragmento de la localidad 4, si no estuviera este archivo aquí, tendría que visitar a la localidad donde está el archivo de índice. Es decir, ya no sería válido que solamente podamos ahorrar tiempo al visitar una sola localidad. Tendríamos que visitar 2. Primero la localidad donde está el archivo de índices y después a través de la llave primaria ya dirigirnos a la localidad donde se encuentran los datos de esa que corresponden a la búsqueda o a la operación en SQL que se desea efectuar. Entonces, al separar el archivo de índices, pues solamente visitamos una sola localidad porque ahí está todo lo que necesitamos, los datos y las llaves para poder acceder de manera directa a la tabla que está fragmentada. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí. Bien. Entonces, este ejemplo en particular, pues ya lo podemos dar por concluido, ¿no? Vimos que necesitamos las características, sobre todo por el método de acceso y lo que está ocasionando el retardo. Debemos también ubicar en qué tipo de base de datos están operando las aplicaciones, o más bien, qué comportamiento está siguiendo las aplicaciones en el ambiente que están utilizando la base de datos.
si es un ambiente de procesamiento de transacciones o un ambiente de almacén de datos. Y eso nos va a dar la pauta para ver el tipo de fragmentación horizontal que vamos a aplicar por expresión o round robin. Si es por expresión, pues tendremos que analizar una columna que nos permita hacer esa separación. Y obviamente nos convendría separar el archivo de índices en una fragmentación por expresión. Y los demás pues son datos numéricos, ¿no? De acuerdo al tamaño esperado, cómo vamos a dividir la tabla ítems en base a los recursos de las localidades que están participando. Y finalmente, la forma en que se va a distribuir la tabla, pues va a depender obviamente del tamaño de almacenamiento que tenga cada recurso. Y sabiendo que entre más recursos estén disponibles o colaborando para procesar la tabla, pues vamos a mejorar bastante los tiempos de respuesta. Esa sería nuestra conclusión final aquí en nuestra presentación. Es lo que estamos resumiendo en esta última lámina. ¿Cuándo nos conviene usar la fragmentación asimétrica? Recordando que es por expresión. Cuando se necesite optimizar el tiempo de respuesta y a través de la eliminación de fragmentos que no van a ser visitados. Lo que les comentaba, ¿no? Si realmente estamos haciendo operaciones muy específicas, ya no vamos a perder tiempo en recorrer toda la tabla y vamos a dirigirnos a un recurso donde ahí está específicamente lo que necesitamos, sabiendo que esa operación hasta cierto punto es sencilla. ¿Sí? Cuando nos conviene, obviamente, cuando no podemos utilizar más bien, cuando podemos utilizar esta estrategia, pues cuando tengamos una expresión que nos permita separar específicamente los renglones, ya que si hay condiciones que no se cumplen, se pueden traslapar las filas y va a ser un problema, y es cuando necesitamos utilizar la cláusula remainder. Entonces, siempre que necesitamos acceder a la tabla en forma directa, pues nos conviene la expresión, y además sabiendo que la tabla es actualizada específicamente, es decir, no tenemos que actualizar muchos renglones, sino específicamente un renglón o pocos renglones, pues esta técnica funciona. Bien, el día de mañana, jóvenes, vamos a ver un poco sobre la fragmentación vertical, que ya mencionamos que es sobre columnas, ¿sí? Entonces, para ver ese tema ya un poquito más a detalle, pues lo veríamos mañana ya con más calma. Entonces, damos por terminada la clase del día de hoy y nos vemos mañana, jóvenes.